Buenas tardes a todos. En realidad es un privilegio que la organización de TED me dé la oportunidad hoy de contarles de un tema que personalmente me apasiona mucho, pero más que eso tiene una relevancia mundial y sobre todo para Nicaragua brutal. Y estoy segura que lo han escuchado en algún momento en los diarios, en la prensa. No pasa una semana en el que no escuchemos sobre seguridad alimentaria y nutricional, o por su nombre más popular, SAN. Ya sea que escuchemos de alza de precio de los alimentos o alguna sequía que está afectando nuestras cosechas o la inauguración de un nuevo programa, siempre estamos escuchando sobre seguridad alimentaria. Y quisiera partir comenzando en la definición. ¿Qué es seguridad alimentaria? Hace casi 2 décadas, 180 países se pusieron de acuerdo sobre cuál sería el concepto que utilizaríamos de seguridad alimentaria. Pero más que sobre un concepto, se pusieron de acuerdo sobre cuáles eran las circunstancias que tenían que estar presentes para que pudiésemos considerar que somos seguros alimentaria y nutricionalmente. Y este es el concepto. Existe seguridad alimentaria, y vamos con detención porque tiene mucho peso cada palabra, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer su necesidad y sobre todo llevar a cabo una vida activa y sana. Estas palabras que pueden sonar en su constructo todavía abstractas se materializan. Y se materializan en estas 4 dimensiones. La primera se refiere a disponibilidad. Hablamos de que comienza la seguridad alimentaria cuando hay disponibilidad en los mercados, ya sea porque lo producimos, el país lo produce, o porque lo importa, o en casos de emergencia mediante ayuda alimentaria. Afirmamos seguidamente que hay seguridad alimentaria cuando tenemos acceso físico y económico, cuando los hogares tienen la posibilidad interna de tener sus economías para acceder a los alimentos. Es sin duda la dimensión que más preocupa en seguridad alimentaria. Ya dejó de ser un problema de disponibilidad, es un problema de acceso. Y la siguiente se refiere a utilización. Cómo mi cuerpo, una vez que yo tomo decisiones de consumo, ya nos hablaba Carla hoy por la mañana que tomamos decisiones y definimos nuestros patrones y hábitos de consumo, y en función de esas decisiones, cómo mi cuerpo absorbe los nutrientes que estoy ingiriendo. Y finalmente, la estabilidad de las 3 anteriores. Pero ¿qué ocurrió en el 2007 y el 2008? El alza de los precios de los alimentos, puntualmente del arroz, del trigo, como podemos ver en la gráfica, sobre todo en los puntos más altos, pero esta tendencia se mantuvo también para otros cereales, para carnes, para aceites y vegetales, tuvo un gran impacto sobre el ingreso real de los hogares. Consideremos que un hogar promedio puede gastar, un hogar no pobre, gasta un 40% de su ingreso en alimentos, pero un hogar pobre gasta 58%. Y un hogar en extrema pobreza puede gastar hasta un 61%. ¿Cómo se tradujo esto? Que hogares que encontraban la libra de frijoles en Nicaragua tan determinante dentro de nuestra dieta, en básicamente 13 córdobas, 14 córdobas, llegaron a encontrarla a 32, 35. Y eso tuvo un impacto en la lucha contra el hambre y nos hizo retroceder. Esta era la tendencia mundial que traíamos en la lucha contra el hambre, del número de personas en porcentaje de personas subnutridas en el mundo. Y si bien es cierto, en algún momento nos estancamos, la tendencia era hacia la baja. Pero con la crisis del 2007 y el 2008 regresamos y aumentó un 9%, llevándonos de nuevo a un billón. Las cifras nos hicieron regresar casi a los años 70 en la lucha contra la desnutrición. Y en Latinoamérica, por supuesto que no fue la excepción. Se estima que regresamos a la década de los 90 en la lucha contra el hambre. Fue un gran retroceso. Por supuesto que los países más afectados fueron aquellos importadores netos de alimentos, de energía, que importan energía además y que además tienen altos índices de pobreza. Miremos lo que ocurrió en Latinoamérica. Íbamos bien, íbamos hacia la baja y en la época de la crisis regresamos a 53 millones, a una cifra que tuvimos décadas atrás. El mundo reaccionó a esto no pasó desapercibido. En realidad se comenzó a replantear el paradigma con el cual enfrentábamos nuestros programas de seguridad alimentaria. Y en esta ilustración trato de representar cómo todos los países reaccionaron. De una u otra forma hubo medidas de política, tan reaccionarias como cerrar las fronteras y controlar precios y distribuir alimentos, o de más largo plazo como dar créditos a la agricultura, ampliar programas de protección social y por el estilo. En Nicaragua, puntualmente, tuvimos un gran paso institucional y fue nuestra aprobación de la Ley 693, nuestra Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
Y este fue un gran paso institucional. De hecho, fuimos el segundo país en Centroamérica, tercero en Latinoamérica en aprobarla y crear un marco normativo que ayudase a organizar nuestras políticas en seguridad alimentaria. Y hasta el momento vamos bien. Reaccionamos, creamos políticas, creamos programas, la academia reaccionó. Y esto es un gráfico muy sencillo de cómo nuestra ley organiza las políticas. Tiene un nivel político y estratégico, un nivel técnico y especializado, y después a nivel de los departamentos, las regiones autónomas y los municipios. Pero sobre lo que quisiera llamar su atención es básicamente sobre cómo nos organizamos a nivel técnico. Tenemos comisiones, o deberíamos tener comisiones, nos plantea la ley, en salud, en educación, en agricultura, en recursos naturales y en cada sector. Y bien, porque la seguridad alimentaria ya hemos reconocido que es un problema multifactorial, multisectorial, pero el detalle de enfrentarlo de esta forma es que lo seguimos enfrentando por sectores. Entonces surge la pregunta, ¿estamos en el camino correcto? Y para contestar eso, quisiera llevarlos a esta ilustración que hizo un colega inspirado en el municipio de La Trinidad de Estelí, y básicamente trata de representar los dos sectores más determinantes para la seguridad alimentaria, la agricultura y la salud. Veamos brevemente qué ha hecho la salud o cuáles son las políticas en salud vinculadas a seguridad alimentaria. Bueno, en lo que refiere a salud, nos preocupamos por la promoción de la lactancia materna porque sabemos la importancia que tiene. Nos preocupamos por la prevención de anemia en nuestros niños y otras enfermedades. Fortificamos alimentos como la harina, como la sal. Promovemos prácticas de cuidado y manejo de los alimentos. Por supuesto que se hace cuidado prenatal, sobre todo considerando la importancia de una adecuada nutrición en el vientre y vigilancia nutricional. Ahora, vámonos al lado de la agricultura. ¿Qué hace la agricultura en seguridad alimentaria? Fundamentalmente, en los últimos 7 años se ha promovido un incremento de la productividad con un enfoque sostenible y mucha más consideración de los recursos naturales. En realidad, hemos progresado paulatinamente, pero hemos progresado. Se ha promovido un modelo de agricultura familiar, de modo que las familias puedan consumir, pero también comercializar excedentes. Se ha tratado de reducir la dependencia de semillas de grano básico, se ha promovido la tecnología agrícola, servicios de sanidad agropecuaria y forestal. Y al momento todo va funcionando, ¿no? Agricultura hace su trabajo, salud hace su trabajo en seguridad alimentaria. El problema aquí es que un objetivo central de la agricultura es generar alimentos nutritivos para la población que se mantenga sana. Al mismo tiempo, esa agricultura tiene un impacto sobre salud y un buen estado de salud de nuestros productores tiene una incidencia en la agricultura. Pero a pesar de estos objetivos que aparentemente suenan muy obvios de la agricultura y la salud y objetivos comunes, todavía son sectores que trabajan de forma muy aislada y que no encuentran todavía las sinergias necesarias. Y si hay una lección que nos dejó la crisis, es que las intervenciones sectoriales son insuficientes. Y además de insuficientes, en muchos casos contraproducentes, cuando no medimos el impacto que estamos teniendo en el otro sector. Y en el 2015 nos va a tocar revisar nuestros objetivos del milenio y el cumplimiento de estas metas. Y es muy probable que si no hay un cambio de paradigma drástico en cómo se enfrenta la seguridad alimentaria, el mayor problema de salud mundial que hay, que es la malnutrición, va a afectar el cumplimiento de estas metas. Y entendamos malnutrición no únicamente como la subnutrición, sino también el sobrepeso y la obesidad. Ahora, el panorama que ya nos hizo enfrentar la crisis se va a complejizar. Por un lado, la salud se va a complejizar mediante la doble carga de la malnutrición. Gracias. Mediante la doble carga de la malnutrición. En esta ilustración vemos que los países, mientras tienen que enfrentar con un problema de desnutrición global, es decir, que hay niños que tienen un problema de peso para su edad, al mismo tiempo, en ese mismo país, hay hogares que no tienen un problema de acceso, pueden acceder a los alimentos, pero sus decisiones de sus patrones de consumo y su hábito están generando sobrepeso y obesidad. Y esa es la doble carga de la malnutrición. Por otro lado, en agricultura, el panorama tampoco es más promisorio. Ya de por sí estamos acarreando algunos inconvenientes porque los retardos que genera o las dificultades que genera la desnutrición son irreversibles y muy duraderos. Un niño que no recibe la adecuada nutrición desde el vientre y desde los primeros 2 años va a disminuir su capacidad cognitiva, su creatividad, su invención, su idea, su comprensión. Va a disminuir también su energía física, su fuerza. Y va a tener mucha mayor propensión a enfermedades infecciosas, se va a enfermar más. Les decía que en agricultura el panorama también se va a complejizar
aún para quienes se permanecen escépticos al cambio climático, es innegable el aumento de los eventos climáticos extremos que tienen un gran impacto sobre la agricultura. Podemos ver en la gráfica, esto se refiere exclusivamente a eventos climáticos extremos, ni siquiera eventos sismológicos u otros eventos de desastres naturales. Al menos hay una tendencia. Ese es innegable. Y en el caso de los precios, también este índice de precios se refiere únicamente a alimentos y lo que trata de representar es la variabilidad. ¿Y por qué es importante la variabilidad para la agricultura? Porque no es lo mismo tomar una decisión de siembra cuando el quintal de frijol puede estar a 300, a 600 córdobas que tomarla cuando está a 900. Y porque esa fluctuación del momento de siembra al momento de cosecha es tan determinante para las decisiones del productor, es que el panorama se complejiza. Entonces, pasamos una crisis, tuvimos una respuesta, continuamos manteniendo respuestas sectoriales, todo hace ver que el panorama se va a complejizar más y nos queda responder cómo podemos hacer para vincular más la agricultura y la salud. Son dos sectores que han venido trabajando muy aislados. Veamos algunos de los elementos por los que han trabajado aislados. Trabajan aislados desde las definiciones que utilizan, el tipo de encuesta, las mediciones, la conversación entre programas, a pesar de que hay mesas técnicas respectivas, falta la conversación todavía más intrínseca para la planificación de programas. Y si a eso le sumamos, y más importante, la medición de impacto. Un proyecto agrícola mide su impacto en lo que se refiere a productividad y a otros elementos, y un proyecto en salud mide su impacto con indicadores en salud, pero no hacemos mediciones de impacto cruzadas. Entonces no sabemos todavía cuán contraproducentes pueden ser algunas de nuestras intervenciones. Ahora, ¿cómo se relaciona más concretamente la agricultura y la salud? Resumiéndolo en la parte positiva primero. Sin duda la agricultura es una fuente de energía y una fuente de nutrientes. También en el caso de la caña de azúcar y el maíz, es una fuente de combustible, puede ser una fuente de medicina. En la medida ahí pueden haber aumentos de producción, puede ser un aumento del ingreso del hogar y en teoría un aumento del ingreso debería generar una mejora en la cantidad y en la calidad de alimentos disponibles. Pero también tiene sus elementos negativos y varios. Primero, que los procesos de producción, de procesamiento y distribución que utilizamos no siempre son los más idóneos para la salud humana, tanto por temas de salud ocupacional como y la gestión del riesgo en general. Las enfermedades asociadas a alimentos, agua y animales. Y aquí en el agua quisiera parar un momento, porque si consideramos las limitaciones que tenemos para el acceso a agua potable, y que un 60-70% del agua dulce se la llevan los procesos agrícolas, es una cifra a considerar. Los vectores de parásitos, como las ratas, las cucarachas que transmiten y muy propias de áreas rurales, sobre todo productivas, y los productos químicos, fertilizantes, pesticidas con un pobre manejo. Entonces, no olvidemos que el enfoque de agrosalud se materializa a nivel de programas, proyectos y en nuestros hogares. ¿Y qué quiere decir esto? Que Nicaragua ya tomó un gran paso en reconocer la seguridad alimentaria como un problema multisectorial. Falta un paso más que se materializa a nivel de los programas y los proyectos. Implica necesariamente un cambio en el paradigma de quienes lo estamos formulando, pero no solo a nivel de los gobiernos, los organismos internacionales también tienen un paso que dar. Y es necesario siempre preguntarse cómo maximizar los beneficios de salud de los programas agrícolas, de un sector agrícola que está empleando a un 80% de la población rural mundial. ¿Cuáles son algunas acciones a emprender concretamente? A nivel institucional, la armonización de conceptos y mediciones es muy relevante. Las instancias de intercambio y coordinación efectivas más allá de la visión sectorial que todavía persiste. Y a nivel de programas, las coordinaciones técnicas, los objetivos comunes desde la planificación, la medición de impacto cruzada. Y solo por mencionar algunos ejemplos que se han desarrollado en otros países, los huertos saludables en los hogares, Nicaragua ya tiene alguna experiencia creciente en este punto, los cultivos biofortificados de yuca, de maíz para disminuir el déficit de micronutrientes, las buenas prácticas para evitar la contaminación y sobre todo las prácticas integrales de gestión de pesticidas. Y bien, hemos conversado bastante de seguridad alimentaria y afortunadamente en Nicaragua el conocimiento, la institucionalidad abunda. De modo que ustedes ya saben lo suficiente, yo también lo sé, no es conocimiento lo que le falta a la soberanía y la seguridad alimentaria. Lo que falta a esta altura es el coraje para darnos cuenta de lo que ya sabemos y tomar acciones. Gracias por su atención.